Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Maivi y este es mi canal Maivi Entre Libros. El día de hoy les traigo una reseña de un libro extremadamente especial, un libro extremadamente único en su manera en la que fue concebido y un libro que en definitiva es un experimento social. Me refiero a el libro Recitative de la increíble autora Toni Morrison. Eh, es un libro, voy a tratar de explicar de qué se trata para que ustedes puedan entender a qué me refiero diciendo que este libro es un experimento social. En primer lugar, el significado de su nombre, recitative, es una palabra francesa que, por lo que estuve ahí googleando, básicamente significa es un tipo de diálogo que se utiliza en las óperas, digamos, es un tipo de canción dialogada o de diálogo hecho canción que se utiliza principalmente en las óperas o en ese tipo de narrativas. La verdad es que ese es el primer punto de confusión para mí porque realmente no puedo entender muy bien qué es lo que tiene que ver ese concepto de, digamos, esta cosa entre el canto y el diálogo con lo que ocurre en este libro. Pero si alguno de ustedes leyó este libro y puede entender cuál es la relación y me quiere dejar escrito en los comentarios aquí abajo, les agradecería un montón. Eh, Otra cosa para decir sobre este libro es, bueno, la autora de este libro es ni más ni menos Toni Morrison, ganadora del Premio Nobel de Literatura. Tiene una habilidad impresionante, única, inigualable para contar las experiencias de lo que es vivir siendo una persona racializada. Y eso, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que es la intención detrás de esta historia. Y este es un libro que es extremadamente corto, o sea, lo que ven ustedes aquí es, digamos, es un prólogo inicial por la autora Sadie Smith, pero el libro en sí arranca recién aquí. Como ven, es prácticamente la mitad de este libro cortito. Son apenas, creo que 40 páginas. Es un libro muy corto, es en realidad catalogado como un cuento. Y es el único cuento que escribió Toni Morrison. Bueno, voy a contarles brevemente de qué se trata. No se puede decir mucho porque al ser un libro tan corto, digamos, todo podría constituir un spoiler. Pero básicamente lo que leemos en este libro es la historia de Twyla y Roberta. Estas son dos niñas que se conocen en un orfanato y a lo largo del libro las vamos siguiendo en diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces son dos niñas y posteriormente dos mujeres adultas. Twyla y Roberta están en este orfanato y tienen ciertas cosas en común. Por un lado, duermen juntas en una misma habitación, ellas dos solas en una habitación. Y por otro lado, son las únicas dos niñas de este orfanato que en realidad tienen las dos a sus madres. O sea, ellas fueron criadas por madres solteras que siguen vivas, pero que por diferentes condiciones, digamos, ellas terminan en este orfanato. La madre de Roberta es una mujer que está enferma y que no puede cuidar de ella, por eso ella termina temporalmente en el orfanato, mientras que la madre de Twyla, lo único que sabemos es que baila todas las noches, con lo cual podemos pensar que tal vez trabaja como stripper o a lo mejor está, digamos, todas las noches de fiesta y no tiene las capacidades para cuidar de su hija. A lo largo de la historia vemos cómo ellas van creciendo y a medida que pasa el tiempo ellas se vuelven a reencontrar en diferentes momentos de la vida. Y la característica que tienen estos encuentros es que ellas al estar en diferentes momentos de la vida hay veces que están más abiertas, más receptivas hacia la otra y hay veces que no, hay veces que están más cerradas o que tienen una actitud un poco más agresiva y de rechazo hacia la otra. Toda esta historia la vemos desde el punto de vista de Twyla, por cierto. Ella es la que va contando toda la historia y no vemos nunca el punto de vista de Roberta. Pero lo que sí vemos es que siempre, cada vez que se vuelven a encontrar por algún u otro motivo, siempre surge algún tipo de conflicto. Y lo otro que ocurre es que ellas empiezan a recordar
cosas que pasaron en el orfanato, o sea, como que cuando se encuentran empiezan a rememorar sobre su infancia y nos damos cuenta que por algún motivo ellas recuerdan las cosas que pasaron en el orfanato de manera diferente. Bien, entonces hasta aquí parece una historia normal o parece una historia que no tiene nada de extraño. ¿Por qué este libro es un experimento social? Lo que ocurre en este libro es que estas dos mujeres, Twyla y Roberta, son de diferente raza. Una de ellas de raza negra y la otra es de raza blanca. Esto se dice inmediatamente, o sea, en la primera página del libro. Twyla, que es la narradora, dice: me encontré con Roberta, la conocí y somos de diferente raza. Ella es de una raza diferente a la mía. Una es blanca y la otra es negra. Y este tema de la raza es un tema prominente, es un tema que vuelve a surgir, el hecho de que son de razas diferentes. Pero nunca sabemos a lo largo del libro quién es quién. Lo que termina pasando es que nuestro cerebro continuamente, a medida que vamos leyendo, está tratando de descifrar quién es quién. Y continuamente se está poniendo en evidencia, o sea, a medida que nosotros vamos leyendo, lo que a nosotros nos va pasando es que continuamente se pone en evidencia cuáles son nuestras subjetividades. Pero también, a mi entender, se pone en evidencia el rol particular que tiene el arte y el rol particular que tiene la narrativa en cómo las personas de diferentes razas son representadas. O sea, ¿qué estamos acostumbrados a escuchar cuando estamos leyendo una narración, una historia, cuando estamos escuchando sobre la vida de una persona blanca y la vida de una persona negra? Bien, y aquí les quiero compartir de manera muy particular cuál fue mi propia experiencia de lectura, porque creo que todos vamos a tener una experiencia similar al leer este libro. Y bueno, y por supuesto que quería compartirles la mía, o sea, porque no puedo hablar por cualquier persona que lea este libro, pero sí puedo hablar sobre cuál fue mi experiencia. La realidad es que al tener este desconocimiento sobre quién es quién, yo notaba que activamente mi cerebro estaba tratando de asignar razas a una y a la otra. Hubiese querido estar acá sentada diciéndoles, la verdad es que no me importó o nunca se me cruzó por la cabeza preguntarme cuál de ellas es negra, cuál de ellas es blanca. Pero la realidad es que yo notaba que mi cerebro estaba intentando decir, ella es la negra, ella es la blanca. Este esfuerzo de mi cerebro, este accionar de mi cerebro se desencadenaba ante una palabra, ante un concepto que había en el libro, ante un acontecimiento que leía en este cuento. Y a medida que iba leyendo, a medida que se me venía esta pregunta o este asumir, ok, esta es la persona blanca o esta es la persona negra, yo detectaba en mí 3 niveles diferentes de subjetividad. El primero es el hecho en sí, ¿no? O sea, específicamente el acontecimiento sobre el que estaba leyendo, como si fuese algo real, como si fuese algo que vi en la calle, como si fuese algo que presencié o que vi en las noticias, ¿no? Como si fuese una cosa real. Entonces, el ejemplo que se me viene a la mente es que en un momento una le dice a la otra: no me gusta que me toques el pelo. Y esto a mí inmediatamente me refirió a la persona que está diciendo eso es una persona de raza negra, porque para quienes leen o saben o están interiorizados sobre las tantísimas luchas y dificultades de las personas negras, una de las tantas cosas es la cuestión del pelo, sobre todo con las mujeres. Entonces inmediatamente pensé, bueno, seguramente la persona que dijo eso es la persona de raza negra. Pero después ahí viene otra subjetividad, que es el hecho de saber que lo que estoy leyendo es ficción. Y el hecho de entender que los autores, muchas veces, cuando están escribiendo historias, y sobre todo cuando están escribiendo historias en las cuales la raza de las personas es algo que entra en juego, tienen la tendencia a utilizar estereotipos. Entonces dije, bueno, esto que están diciendo acá es obviamente un estereotipo, ¿no? Entonces
no es que necesariamente, o sea, una persona de raza blanca también puede decir, no me gusta que me toques el pelo, lógicamente, pero claro, lo que yo estoy ahí detectando es el estereotipo, ¿no? Sabiendo que lo que estoy leyendo es una obra de ficción. Y después viene la otra capa, el otro nivel de subjetividad, que es no solamente saber que estoy leyendo ficción, sino saber quién escribió esa ficción, quién es particularmente la autora de este libro, ni más ni menos que Toni Morrison. Entonces ahí me pregunto, bueno, ¿qué es lo que Toni Morrison está queriendo hacer? Toni Morrison me está queriendo a mí convencer a través del uso de este estereotipo de que estamos hablando, o sea, de que la persona que está hablando y que está diciendo no me gusta que me toques el pelo es una persona negra. Pero a lo mejor es la persona blanca y justamente eso es lo que ella está queriendo hacer, está queriéndome demostrar que yo me estoy agarrando de un estereotipo para asumir algo que realmente no lo sé. Y es un ejercicio mental interesante e intenso, porque si bien son solamente alrededor de 40 páginas, es una historia muy corta, digamos, este asumir y este preguntarse y esta triple capa de preguntas, uno se las hace párrafo a párrafo, realmente. ¿Y cuáles son? Quería más o menos contarles un poco sobre, en mi experiencia, cuáles son las cosas que a mí me hacían dudar o que a mí me despertaban digamos, este ejercicio mental de preguntarme o de asumir quién es quién dentro de esta historia. Bien, en principio, que una de las primeras cosas de las cuales se habla en la historia es el tema de las madres. Una de las madres es una mujer muy religiosa y la otra es una mujer que baila todas las noches. Entonces, ya ahí me genera la duda. ¿Quién es la mujer muy religiosa? ¿Es una de esas negras que van a la iglesia y que cantan, que vemos en las películas? ¿O es una mujer más bien blanca y católica y súper religiosa? ¿Y quién es la que baila todas las noches, la que está de fiesta, la que probablemente es una stripper? ¿Es una mujer blanca o es una mujer negra? Y ahí realmente es como que me costaba realmente identificar. Yo creo que lo que más ganó, digamos, en mi batalla de asumir una cosa o la otra es pensar en la mujer negra como religiosa y en la mujer blanca como la stripper o como la que está de joda todas las noches. Eh, eso es lo que asumí. Pero después empiezan a pasar cosas. O sea, fui de entrada diciendo, bueno, seguramente esta es la negra y esta es la blanca. Y continuamente pasan cosas que me hacían cambiar de opinión. Como por ejemplo, otra de las cosas que me daba cuenta que me hacía preguntarme eran los nombres y los apellidos. Todos los nombres y los apellidos eran... no tienen ningún tipo de raza asignado. Twyla y Roberta. Twyla es un nombre raro y siempre veo en las películas que las personas negras suelen tener más bien nombres raros. Pero Twyla es la hija de la que yo asumí que la madre es blanca. Y Roberta es la hija de la que yo asumí que la madre es negra. Entonces ya ahí es como que mi hipótesis inicial ya no se sostiene. Otra de las cosas que me hizo dudar es, en un momento, una de ellas, ya en la adultez, una de ellas estaba hablando sobre la otra, o sea, Twyla, que es la que narra, están hablando sobre Roberta con su familia, con su esposo o con sus suegros, me parece, y, le habla de Roberta y entonces la respuesta que ella recibe es claro, porque para esa gente todo es fácil. Y ahí me pregunto, ¿son personas negras que están hablando sobre personas blancas que para ellos todo es fácil? ¿O son personas blancas que están hablando despectivamente sobre personas negras, como también ocurre muchas veces en nuestro país, diciendo no, porque se aprovechan de los beneficios, porque esto y lo otro, entonces para esa gente todo es fácil? Y después hay un montón de otros elementos, como el hecho de que en un momento una de ellas trabaja como mesera, una de ellas sabe quién es Jimi Hendrix y la otra no lo sabe. Una de ellas se casa con una persona, con un viudo, que es una persona muy adinerada y termina viviendo en un barrio muy prestigioso, de mucha plata, mientras que la otra vive en un barrio que
tenía su gloria antiguamente, pero que ahora está en decadencia, es un barrio un poco más marginal. Y a medida que uno va leyendo todas estas cosas continuamente, si uno asume de qué raza es una y la otra, continuamente, párrafo a párrafo, uno va cambiando de opinión. Y otra cosa que juega un rol central dentro de este libro es la cuestión de la memoria. Y es la cuestión de que hay un recuerdo puntual en el orfanato sobre una mujer que se llama Maggie, que no sabemos bien qué es lo que pasó, si se cayó, si la tiraron, si fue agredida. No se sabe bien qué pasó. Pero hubo un incidente con esta mujer llamada Maggie cuando ellas eran chicas. Y este es un incidente que ellas vuelven a recordar una y otra vez a medida que van creciendo. Y claramente vemos que ellas recuerdan cosas distintas o recuerdan el incidente de manera diferente. Y eso también juega un rol central en, digamos, en cómo nuestra memoria o nuestra interpretación de los hechos es diferente dependiendo quiénes somos y dependiendo nuestro propio contexto social. Eso es un poco de qué se trata el libro, y esa es mi experiencia de lectura en lo que es esto, que es efectivamente un experimento social. Lo único que puedo decirles es que al final del libro nunca se devela quién es quién. Nos quedamos siempre con esa intriga. No sé siquiera si Toni Morrison sabía quién es quién, o si, digamos, ella a propósito agarró la mayor cantidad de estereotipos que pudo, los mezcló todos, les cambió las identidades, hizo una hermosa sopa de confusión social y de subjetividades con todo esto. Y bueno, y simplemente fue el desafío para que nosotros podamos ver con total claridad de que todos somos víctimas de estas subjetividades, que todos tenemos que asumir que tenemos estas subjetividades, y bueno, y tratar de, muchas veces es imposible eliminarlas, pero tratar de activamente, continuamente estar trayéndolas a cuestionarnos cuando asumimos ciertas cosas. Tener que entender que es simple eso, son subjetividades, es producto de las sociedades racistas en las que vivimos, en las que nuestras vidas ocurren, y bueno, y lo importante que es ser conscientes de eso. Así que este libro, muy recomendado, es un libro para leer en un ratito. La verdad que me parece que todos deberíamos pasar por este experimento. Así que espero que les haya resultado interesante. No se olviden de suscribirse a este canal si no lo hicieron. No subo videos muy seguido o con la constancia que debería hacerlo. Así que si les interesa este contenido, si quieren ver más sobre este tipo de videos y de charlas, pueden también hacer clic en la campanita para recibir la notificación cuando subo un video nuevo. Me encantaría saber si alguno de ustedes leyó este libro y quieren compartir su propia experiencia conmigo y con el resto en los comentarios. Se los agradecería un montón, me encantaría leerlos. Y bueno, muchísimas gracias por pasar un rato conmigo y nos vemos la próxima. Chau, chau.